Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos y agradecidos con Dios porque estamos listos para tener la hora del poder. Qué bendición es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros en este momento. Saludos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros, los que están a través de Twitter y como también a través de Facebook. También allí con TV Latino, Visión 2020 y en el satélite. Dios bendiga a cada familia, a cada hogar y a todos aquellos que buscan al Señor de todo corazón. Que el Señor les bendiga y les ayude para que cada día crezcamos espiritualmente. Los temas que estamos teniendo son para ayudarnos, para que estemos preparados y listos para la venida del Señor Jesucristo. Así que por eso estamos contentos y agradecidos con Dios por la bendición de su palabra. Le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que Dios lo bendiga, hermano, que el Señor pueda darnos la bendición esta tarde sobre este tema. Bueno, es una bendición también compartir los conceptos, los principios del reino y también ver qué Dios desea comunicar hoy. Y esa es la gran expectativa que tenemos, lo que Dios va a hablar. Así que es una bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta hora estamos agradecidos contigo por la vida, por la salud, Señor, que nos has dado. Gracias. Amén, porque tenemos la bendición de poder estar listos para tener la hora del poder. Que así sea, Señor. Y así, Padre, te pedimos por todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros, que la bendición tuya pueda estar con cada uno de ellos. Amén. Ayúdanos para que podamos desarrollar este tema de acuerdo a tu voluntad, que nosotros primero seamos los bendecidos y después tu palabra siga bendiciendo a todos aquellos que te buscan de todo corazón. Que así sea, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a ese gobierno que está en el momento, un momento difícil en este momento. Tú conoces todos los hombres que están ahí, tú los has puesto, Señor, y gracias porque sos justicia y siempre vas a hacer justicia donde quiera que esté. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, qué lindo, ¿verdad? Estamos listos para tener... Vamos a apagar esos aires, porque esos aires están... la relación entre el carácter y la voluntad. ¿Qué temas los que estamos estudiando, verdad? Dios quiere que nosotros, que la relación entre el carácter y la voluntad sea una bendición para cada uno de nosotros. Así es, mi hermano, es una bendición que el Señor provea estos temas maravillosos. Y bueno, la relación entre el carácter y la voluntad. Mi hermano, carácter y la voluntad. Qué precioso sería, ¿verdad?, que nuestra voluntad estuviera de acuerdo con el carácter. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando el hombre tiene un carácter que es semejante al de Cristo, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tiene una voluntad en la cual quien domina es, en este caso, Cristo o Dios. Eso es lo que domina realmente. Pero cuando nosotros
nuestro carácter no ha sido conforme, y hemos hablado del carácter abundantemente aquí en estos temas, cuando el carácter no está conforme al carácter de Cristo Jesús, mi voluntad sigue haciendo la suya. O sea, sigo haciendo mi voluntad. Así es. Y hoy en día eso es lo que sucede, ¿no? Los hombres hacen su voluntad y son hombres, grandes líderes religiosos, haciendo su voluntad. Sí. Y usted dijo, allá mismo, problemas, el Señor Jesús lo dijo, eso no es para extrañarnos. Así Congestionamiento de pueblos, naciones contra naciones, la política, y todo. O sea, todo esto es principio de dolores, dijo el apóstol, ¿no? Así es, correcto. Entonces, esto está predicho, y ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mis hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que tener una relación más íntima, tenemos que tener un carácter, y ese carácter tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Así es. Ser dirigidos por Él, para que Él lo pueda santificar. Así es, y por eso es que los hombres están en controversia, ¿no es cierto? Porque está todo, es el carácter. No está de acuerdo con la voluntad, Así voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un gobierno nosotros hoy en día, aquí en Estados Unidos, el presidente Trump. La gente no quiere someterse a los principios que él, entre otras cosas, está llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Conflicto hay conflictos políticos, conflictos entre población, entre sectores. ¿A dónde llega todo esto? A una decadencia, porque de una u otra manera aquí en esta nación hay gente noble, trabajadora, que de una u otra manera son los que resultan afectados por estas decisiones, podría decirse por falta de carácter. Por falta de la voluntad conforme al carácter. Así es, qué lindo, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros, Él nos enseña muchas cosas. Pero bueno, vamos a empezar allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versos 16 y 17. Dice así. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué lindo, fíjese, empezamos maravillosamente. Y luego el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea, ese es el deseo de Dios. Bueno, la escritura, que es la palabra de Dios, es una inspiración de Dios, es útil ¿para qué? Para que el hombre sea perfecto. Así es. O sea, ¿por qué razón, hermanos? Bueno, recuerden a ustedes que nosotros fuimos predestinados ¿para qué? Para la perfección. Así es. ¿Verdad que sí? Fuimos predestinados para la salvación y fuimos predestinados ¿para qué? Para tener la imagen de Cristo. Así Qué cosas más interesantes. Por eso, en la Escritura, ¿qué es lo que nosotros vemos en la Escritura? La inspiración de Dios, su palabra. Y aquí dice que la palabra de Dios, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuáles son los consejos de Dios? Los consejos de Dios son que nos enseña, nos corrige, nos reprende, nos redarguye. Así es. Y luego dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, pues, eso es. ¿Para qué? Para buena obra. Para buenas obras, así es. Y aquí es donde nosotros tenemos una gran lucha de carácter. ¿Cuál es el carácter? La gran lucha que hay entre el gran conflicto es el carácter que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Si nosotros no somos instruidos por la palabra de Dios versus las instrucciones de los hombres no te van a instruir para buenas obras. Los hombres te van a instruir para sus propósitos. Así es, correcto. ¿Ya? Pero Dios te instruye ¿para qué? Para que tú hagas buenas obras. Mire, la gran diferencia entre un carácter semejante al de Cristo y un carácter semejante al de los hombres. Así es, todo lo contrario. Todo lo contrario, definitivamente. Entonces fuimos creados para buenas obras. Para buenas obras. Y leamos los comentarios. Tenemos un comentario aquí que qué tan oportuno. A ver. Dice, se necesita, mire, esto es para usted y para mí, hermana Dina. Se necesita no solo de la predicación. Muy bien. Yo puedo ser un buen predicador, un buen orador, muy elocuente. También se necesita, dice, del carácter de Cristo. Si no, no tiene valor.
Qué interesante, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que hoy nosotros necesitamos? Tener el carácter de Cristo. Sí, Pero hermano. hermana Dina, muchos dicen que es imposible tener el carácter de Cristo. Mi hermano y mi hermana, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Si no tenemos el carácter de Cristo, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas? Y dice acá, el Señor ha dado a Cristo al mundo, Él vino a este mundo para el ministerio. Dios, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo pone aquí para que Él iniciara el ministerio de reconciliación. Exacto. Reconciliar a los hombres con Dios, porque el hombre estaba O sea, perdido pues. no perdido, sino estaba en pleito. Había una guerra prácticamente entre el hombre y Dios. O sea, había pelea entre ¿Verdad que Dios sí? y- sí. Entonces dice, meramente predicar la palabra no es pastorear. Oh, él es pastor porque predica la palabra de Dios. No. El Señor desea que sus siervos pastores, los que predican la palabra de Dios, ocupen un lugar digno de la mayor consideración. ¿Cuál es ese lugar digno? En la mente de Dios, el ministerio de hombres y mujeres existía antes que el mundo fuese creado. Imagínese, me Eso está impactó interesante. mucho eso ahí en mí. ¿Cómo está eso? Ajá. ¿No? El ministerio de los hombres y mujeres existía antes que el mundo fuera creado. ¿Por qué razón? Antes. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué consistió? Cuando nosotros, todo comienza en Génesis 3:15, ahí comienza todo, que si el hombre caía, se iniciaba el ministerio de la salvación del hombre. Ah, Ahí bueno, comienza todo, por eso ajá. está antes, porque en un Antes, concilio ya fue planeado antes. fue planeado, en un concilio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí se pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí hay una declaración de guerra, un gran conflicto. Aquí comienza el gran conflicto, pero ese gran conflicto comenzó en Génesis 3:15, pero antes de eso ya hubo una planeación en el cielo, Ya que si estaba el hombre planeado. caía, iba alguien a iniciar un ministerio de salvación, y ese alguien iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá, ese ministerio no comenzó hoy, hermana Dina, comenzó en los tiempos antiguos, y dice acá, Antes de la creación. Antes de la creación. Él determinó que sus ministros debían dar un ejemplo perfecto de sí mismo y de sus propósitos. Oiga eso. Un ejemplo perfecto de Perfecto. sí mismo. El ministro de Dios tiene que ser un ejemplo de Cristo y de los Amén. propósitos de Cristo en esta tierra. Así es. Ninguna carrera humana podría hacer esta obra, ningún humano, porque Dios, ahí ves donde viene Cristo, porque Dios dio a Cristo en su humanidad con el fin de establecer su ideal. Cristo vino a establecer las bases de cómo iba a ser este ministerio de reconciliación, de lo que los seres humanos podrían hacer mediante la obediencia total a su voluntad y a sus caminos. Hermana Dina, aquí tenemos un gran asunto que tratar hoy. Obediencia total Obediencia a su total. voluntad y a sus caminos. Oiga ¿Qué quiere eso. decir esto? Todo lo que aquí está escrito, los siervos de Dios, los pastores de Dios, los ministros, deben de hacer la voluntad de lo que aquí está escrito, porque aquí encontramos el camino para llegar al cielo. Amén, Aquí es donde el amén. hombre se reconcilia con Dios, y de eso se trata todo esto. Y dice, el carácter de Dios se reveló en la vida de su Hijo. ¿Verdad que sí? Cristo no solo ofreció la teoría del ministerio auténtico, sino también forjó en su humanidad una ilustración del ministerio que Dios aprueba. Mire, ¿cuál es el ministerio que Dios aprueba? Recuerden, es el ministerio de reconciliación entre el hombre y Dios, porque el hombre estaba destituido prácticamente De la gloria del reino de de Dios. los cielos. Así es. Entonces, y aquí está, la perfección. La perfección. Ese es el punto aquí. La perfección ha señalado cada rasgo del verdadero ministro. El ministro de Dios tiene que ser perfecto, así como Oiga. Cristo es perfecto. Fíjese. Cristo, el Hijo de Dios viviente, no vivió para sí mismo, sino para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermana Dina, ¿cómo nos hacemos perfectos? Haciendo la voluntad de Dios y enseñando el camino a los hombres para ir al cielo. Así es como nosotros agarramos o tomamos la perfección de Cristo Jesús. Sí, viviendo el Evangelio.
Eso es lo que el ministro y cualquier otra persona que se dice ser cristiana debe de vivir. Debe de vivir lo que Cristo, como Cristo vivió en esta tierra, dependiendo de su Padre, porque solamente así es que se puede. Solamente no hay otra manera de poder alcanzar esa perfección. Ahí en San Mateo nos enseña. Miren San Mateo qué es lo que nos enseña. Dependamos en la totalidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 26, 39 dice así. San Mateo capítulo... Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Oiga eso. ¿Qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo? Bueno, aquí lo estamos viendo. Se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este ejemplo que el Señor nos da es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén, muchas cosas a nosotros no nos gustan, ¿verdad? No nos gustan, pero allí es donde nosotros debemos doblar rodilla, allí es donde nosotros debemos de depender de nuestro Dios. Todo el tiempo debemos de estar en armonía y en comunión con Dios. Cuando uno está en los, podría decirse, cuando en los momentos más difíciles de la vida, aquí está el gran ejemplo de nuestra vida. Así y adelantándose un poco, dice, se echó de rodillas, cayó sobre su rostro. Así es, así Ahora, es. hermana Dina, ¿qué lección? No es el punto, porque no es el punto. Mire el carácter. Mire cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero, ¿cuál es el símbolo, la simbología? Dice, echándose en tierra. Exacto. Oiga, mi hermana Dina, esa es una lección para mí. Tiene que ser así. ¿Por qué razón, hermana Dina? Hoy nos damos cuenta que muchos ministros hoy en día solo dicen, inclinen su rostro, cuando la enseñanza dice ¿qué? Dice que echándose en tierra. De rodillas. Y mire qué importante es esto. Cuando uno tiene un carácter y cuando uno está en la voluntad de Dios. Hermana Dina, es el soberano del universo al cual todo el mundo debe de ¿qué? Miren, los grandes hombres de la Biblia, los profetas, vemos los apóstoles, ¿qué era lo que hacían? Se echaban de rodillas, dice, y adoraban al Creador de los cielos y la tierra. Oiga, los ángeles en el cielo, la Biblia dice que todos tiran sus coronas y se postran delante de él. Oiga, pero hoy los hombres, mire, es interesante, ¿no? Yo he visto escenas donde hombres orando de rodillas mientras otros están parados, como quien dice, ¿saben una cosa? Muchas veces nuestro carácter, hermana Dina, no es semejante al de Cristo. Cristo nos da, el Hijo de Dios, Dios mismo de rodillas. Dígame usted, hermana Dina. Yo tuve un tema y lo voy a volver a tener otra vez ese tema, ¿sabe por qué? Porque ahí de verdad todo mundo, el que tiene reverencia, el que respeta a Dios, va a postrarse de rodillas. Es que eso de que ya de paradito y que ya o sentadito o lo que sea, bueno, a no ser de que uno no pueda arrodillarse, ¿verdad? Pero de otra manera es importante que nosotros vayamos Lea esto, rodillas. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Cristo, el Hijo del Dios viviente, no vivió para sí mismo, sino para Dios. Exacto. Y ahí vemos el ejemplo ahí de está rodillas. El ejemplo. Ahí es donde Él reconoce, cuando estamos de rodillas, alguien dijo, somos más grandes. Pero cuando estamos parados, mis hermanos, ¿sabe una cosa? Eso es presunción. Así y no debemos ser presumidos, al contrario, debemos ser los más humildes. Pero hay algo más maravilloso todavía. ¿Qué era lo que Cristo de rodillas estaba pidiendo? Bueno, allí en que pase de mí esta copa. Recuerden, fue el tiempo, fue en su segundo. Yo quiero. Fue en la última semana que Él estuvo en esta tierra. Así es. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Así Qué es. gran mensaje para nosotros. Aquí es cuando un hombre está en perfecta armonía a la voluntad de Dios. Que cumpla, no importa las condiciones. Mi hermana Dina, Él iba a morir
O sea, esto no es una cosa así, podría decirse, tan común. Así es. Él iba a morir. Se determinó para ir a Jerusalén, a cumplir la voluntad de su Padre. Porque así, correcto. en el concilio celestial, antes de la fundación del mundo, se había planeado. Así estaba planeado, así Amén, estaba hermana ya Dina. desde entonces. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo ese plan. Hemos estudiado esos temas en las meditaciones de la tarde y muy grande. Y ahí podemos ver nosotros en San Marcos, en San Lucas. Pero ahora yo quiero llevarlos a San Juan capítulo 5, verso 30. Juan capítulo 5 y verso Otro 30. gran principio que Dios nos está revelando hoy. ¿En qué consiste este principio? Miren qué es lo que dice. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús, sino según oigo. Así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Amén, Oiga ¿verdad? eso, imagínese usted eso. ¿Y cuántos hombres aquí están haciendo la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Mis hermanos, aquí estamos enseñando los principios del reino. No estamos enseñando otra cosa más que los principios del reino. Qué lindo fuera que todos dijéramos lo mismo. Yo no puedo hacer eso porque eso no es la voluntad de mi Dios. Qué maravilloso fuera, ¿verdad? Que Pero todos... muchas veces, ¿qué es lo que haremos? Queremos anteponer nuestra voluntad. Claro, así es. ¿Verdad que sí? Es la voluntad, mi voluntad la que prevalece, hermana Dina. Lo que yo digo, eso es lo que hay que hacer. Pero no es así, sino la voluntad del que me envió, dijo el Señor Jesús. Ahora, ahí en San Juan 6:38. Juan 6:38. Y mire de dónde vino el Señor Jesús. Él vino de los atrios celestiales. Dice ¿A qué así: vino Él? Porque he descendido del cielo para hacer no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Oiga eso, pues sí. Hermana Dina, usted y yo, ¿para qué estamos aquí? Mi hermano y mi hermana, ¿usted para qué está aquí en esta tierra? Para hacer la voluntad de Dios. Ese debe de ser el propósito. Amén. En nuestra mente y en nuestro corazón, de hacer la voluntad de Dios. La voluntad del que me envió, dijo el Señor Jesús. Y en San Juan 4:34 es para nosotros, viene la aplicación para nosotros. Jesús les dijo, ¿qué les dijo en San Juan 4:34? 4:34 dice así. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese o sea que él estaba haciendo el propósito que el Padre le había encomendado a él. Así es, correcto. Él estaba Por eso cumpliendo. digo, mi comida, cuando hablamos de mi comida, ¿de qué estamos hablando? Recuerden que la comida, ¿para qué sirve? Bueno, la comida para nutrirnos, para ¿verdad? Nutrirnos, comemos claro. Para nutrirnos y lo hacemos sanamente, es para medicina también, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, ¿qué era lo que estaba diciendo Él? Que yo como. Así como ustedes comen la vianda, en este caso material, yo también como la vianda espiritual. Así es. ¿Y para qué se come la vianda espiritual? ¿Para qué se se come, valga la redundancia, la comida espiritual? ¿Es para qué? Para hacer la obra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más importante en nuestras vidas? ¿Hacer la vianda espiritual o hacer la vianda material? Bueno, yo diría que en la realidad debe de ser lo espiritual, pero como nosotros, ¿verdad? Estamos ya tan nuestras mentes, que es la que nos lleva la comida todo el tiempo, estamos ya en un horario que tenemos que comer, pero yo sí digo que es muy importante que apartemos un tiempo para que nosotros podamos estar verdaderamente, tener esa comunión con Dios en armonía, solamente sin la vianda material. Con lo espiritual se mantiene el cuerpo tranquilo, en paz y con gozo.
Esa es la verdad. Pero mire lo que dice aquí este comentario. Me gustaría comentar un poquito este comentario de que está aquí. Dice, el carácter de Dios se reveló en la vida de su Hijo, Cristo. No solo ofreció la teoría del ministerio auténtico, sino también forjó en su humanidad una ilustración del ministerio que Dios aprueba. Oiga eso. Sí, eso fue lo que leímos. La perfección ha señalado cada rasgo de verdadero ministerio. Cristo, el Hijo de Dios, viviente, no vivió para sí mismo, sino para Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que empezamos diciendo que la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos da la perfección en Cristo Jesús. Es importante que nosotros aprendamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos claro lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra y bueno, lo que Él vino a hacer, nosotros también podemos seguir el ejemplo como Él lo hizo. Amén, hermana Dina. ¿Y nosotros cómo podemos hacer la voluntad de Dios, hermana Dina? Y ahí leamos, bueno. Salmo 143:10. El Salmo 143. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Vimos, el ejemplo es el Señor Jesús dijo en San Juan 4:34, mi comida es hacer tu voluntad y del que me envió y llevar a cabo su obra. Para nosotros, ¿cuál es nuestra comida? Es hacer la voluntad que nos envió y hacer su obra. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener un carácter? ¿Cómo vamos a nosotros a cumplir o cómo nosotros forjar una voluntad que sea conforme a la voluntad de Dios? Fíjese Salmo 143 lo que dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo? Es la única manera que podemos, pidiéndole al Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Oiga, es que es de la única manera. Siempre digo que no hay otra manera de poder cumplir la voluntad de Dios. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Primer punto que tenemos que aprender, hermana Dina, hoy es que hay un Señor. Así es. Que es el que te crió a ti. Ese es lo primero, reconocer la autoridad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que reconocer su autoridad, porque Él es el creador tuyo y el creador de los cielos y la tierra, de todo lo que existe. Correcto. Y en segundo lugar, dice, tu buen espíritu me guíe. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora necesitamos de la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón al Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos provoca. El Espíritu Santo apela a la conciencia. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Apela a tu conciencia. Nos reprende. Todo eso el Espíritu Santo lo hace. ¿Por qué razón? Para nosotros, hermana Dina, sentar nuestros pies en tierra firme. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces, primeramente, reconocer la autoridad de Dios para hacer su voluntad. Segundo, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos guíe a tierra firme. Porque si no, hermana Dina, estamos construyendo en arena. Y cuando venga el primer ventarral, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí queda la casa tirada. Se lo arrastra, ¿verdad que sí? A las corrientes se arrastra al mar. Y mire qué importante es esto. Recibiréis poder. Una inspiración dice, el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, miren la importancia que tenemos del Espíritu Santo, hermana Dina, dice, vino a las escuelas de los profetas para poner los pensamientos de los estudiantes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Para qué está el Espíritu Santo en esta tierra? Para ponernos en armonía con la voluntad de Dios. Para poner los pensamientos en armonía con la voluntad de Dios. Es. Y en virtud de la relación, mire, la relación, para una relación tienen que haber dos, ¿verdad? Y en virtud de la relación que hubo entre el cielo y estas escuelas, el gozo, la gratitud que brotaba de los corazones llenos de amor, los expresaban en himnos de alabanza.
¿Qué es lo que están haciendo los ángeles en el cielo, hermana Dina? Alabando a Dios. Alabando a Dios con así himnos. es, ajá. A los que se unían los ángeles. Y dice acá, si los profesores abrieran su corazón para recibir al Espíritu. Miren, qué importante. Eso quiere decir que no está el Espíritu en estos maestros. Serían preparados para cooperar con Él en su ministerio en favor de los estudiantes. Sería una bendición. Miren, cuando se le permite al Espíritu Santo actuar libremente, producirá transformaciones maravillosas. Amén, ¿qué es lo que quiere el Señor hacer con nosotros? ¿Cómo comienza todo? Una transformación. Él necesita una transformación total de nuestro carácter. Al obrar en el corazón. ¿Y dónde se ejecuta todo esto? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Corregirá el egoísmo, refinará y modelará el carácter y traerá todos los pensamientos en cautividad a Cristo. Oiga eso. Ajá. Son palabras solemnes, son palabras inspiradas. Mis hermanos, ¿qué es el problema que tenemos nosotros ahorita, hermana Dina? Un corazón egoísta. El problema es el corazón. ¿Verdad que sí? Pero dice acá, pero si nosotros apelamos a quien, al Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a pasar? Él dice que si abrimos nuestro corazón, ¿qué dice? Dice que al obrar en el corazón corregirá el egoísmo, refinará y modelará el carácter. Oiga. Amén. Eso. Qué lindo, ¿no? Va a modelar nuestro carácter. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Amén. Pero eso tenemos que darle a Él la oportunidad. Entregar nuestro corazón. Así es. Pero hermana Dina, ahí está el problema. ¿No? Por eso el mundo, ¿cómo se expresa? ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Sí. ¿Por qué no somos perfectos? Porque no hemos entregado el corazón para que el Espíritu Santo obre. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a corregir ese mundo egoísta en el cual vivimos nosotros. Así es. Para hacer la voluntad del Señor. Pero fíjese qué lindo lo que dice allí en Marcos 14 y verso 36. Hablando de Jesús, por supuesto, ¿verdad? Marcos 14 del 35 al 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Oiga eso, ¿cómo pedía el Señor? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Qué le parece? El modelo. O sea, él le pedía al Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero yo te pido que apartes de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Primero lo reconoce con autoridad. Todas las cosas, dijo, son posibles para ti. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer también en nuestra vida. Actitud, porque a veces nosotros por una situación oramos y pensamos que Dios no contesta. ¿Pero qué dice? Dios siempre contesta. El problema es que nosotros queremos que se nos conteste al instante y no sucede. Hermana Dina, es que aquí está el punto, mire. Si nosotros, hermana, pedimos a Dios y no hay preparación para recibir la bendición, ¿qué pasa con nosotros? Pues de nada va a servir. Sí. De nada va a servir. De nada nos va a servir. Tiene que haber una preparación, tenemos que estar en armonía con Dios. Dios nos quiere bendecir, pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros no estamos en armonía con los principios divinos. Fíjese, leyendo un comentario que dice que en la realidad, cuando nosotros le pedimos a Dios, nosotros queremos que la bendición venga en el momento. Pronto. Pero dice, no, hermano, no puede llegar en el momento, lo que usted decía, porque si llega en el momento o no estamos preparados para recibir la bendición o no nos va a hacer una bendición para nosotros, porque todo lo que Dios quiere que sea para nosotros, ya sea un problema, ya sea una necesidad, cualquier problema, que sea una bendición para nosotros. O dice, o va a pensar que esa bendición, bueno, así sucedió de pronto y ya se
no hubo un esforzamiento del corazón. Y eso es cierto. Cuando nosotros recibimos bendiciones día con día y bueno, estamos pensando que Dios, ok, está al día con nosotros, pero ¿qué de nosotros? Nosotros estamos al día con Él, es la pregunta. Dios siempre, tenemos que estar en armonía, Dios hermana siempre Dina. quiere que nosotros estemos en esa armonía cabal con Hermana Él. Dina, es bien sencillo. Por ejemplo, hay un padre muy condescendiente, un padre lleno de amor, un padre que reúne muchos atributos de nuestro Padre Celestial. Viene el hijo y le dice, papá, dame $200 porque yo me voy de parranda esta noche y quiero hacer de las mías, quiero hacer esto y lo otro. ¿Usted cree que el padre, cuando es un padre sensato, cuando es un padre correcto, le va a dar esos $200? Yo no creo que se los da, porque en la realidad, si no es para lo que debe de ser un beneficio para él, no lo va a dar, ¿verdad? Sabiendo el padre que se va a estar destruyendo, ¿cómo se lo va a dar? Y así pasa con nuestro Dios. Así es con nuestro Dios, de la misma manera. Si sabe que aquello no va a ser para bien, tampoco lo vamos a recibir. El apóstol Pablo aquí lo pone de esta manera, en Romanos capítulo 8, verso 19. Miren cómo lo pone. 8:19. Mire qué dice el apóstol Pablo al respecto. Leamos. A ver. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, paremos un ratito. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser ese día? Ese día, mis hermanos, es cuando el Hijo de Dios logre la perfección de su carácter. Cuando ese día el hombre de Dios haga la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder, como dijo el apóstol? Ahí la creación, dice, está guardando esta manifestación. Cuando los hijos de Dios reflejen su carácter, el carácter de Cristo. Y ahora sí vamos al 20. 8:20. Ahora vamos al 20. ¿Para qué? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué le parece? Porque la creación fue sujetada a vanidad, así estaba la creación, a vanidad, a capricho, no por su propia voluntad, porque no era el deseo de Dios, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora viene Cristo. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Él la sujeta, ¿para quién? Sujetar quiere decir agarrarla, tomarla para Él. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces vemos nosotros aquí, porque la creación fue sometida a vanidad. O sea, ¿cómo estaba la creación? En vanidad. Así estaba la creación. Vanidad, así es. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió a la esperanza. Ahora viene Cristo Jesús, y ¿qué es lo que hace en el cumplimiento del tiempo? En la cruz del Calvario viene Cristo Jesús y ahora nos da nuevamente esperanza para que el Hijo de Dios pueda formar su carácter al del Hijo de Dios y a la voluntad del Padre. Y a la voluntad del Pero Padre. mire lo interesante. El verso 16, ahí también. Vamos al verso 16. 9:16. 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Oiga usted. Qué lindo, ¿no? Nada depende de nosotros. No es porque No hay nada. podemos, no es porque queremos. No hay fuerza. No, nada. Todo depende de Dios. Así que no, como dice el versículo ahí, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Yo podría jactarme que cuando yo desee, yo vengo a Cristo, y no es así. No. ¿Quién es el que sujetó a esperanza todo? Fue Cristo Jesús. Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Nos rescató a nosotros, porque nosotros éramos reos de justicia, de la justicia de Dios. Nosotros merecíamos morir, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio, a través de Él cumplir fielmente los requerimientos de la ley, guardar la ley, Él, que fue lo que sucedió, nos da libertad. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día, ¿cómo debemos de responder? ¿Cuál sería nuestra actitud?
Si Él me rescató, si Él dio la vida por mí, ¿qué es lo menos que yo podría hacer? Venir a Él y decirle, Señor, aquí está mi voluntad. Señor, santifica mi voluntad con tu palabra. Amén. Ese carácter Así que yo es. tenía antes, perverso y malvado, Señor, santifícalo para que tú cumplas tus designios en mi vida. ¿Por qué razón, hermana Dina? Aquí hay razones, hermana Dina. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted, ahí en la oración dice, página 84, dice, en la vida diaria tropezará con sorpresas repentinas, Así es. chascos y tentaciones. ¿Cómo es el mundo? El mundo es malvado y perverso. Así es. ¿Verdad que sí? El mismo Señor Jesús dijo, es cierto, están en el mundo, pero dijo, yo he vencido al mundo. Así Y es. eso es lo lindo, que ya nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Él venció todas tentaciones, todos chascos, toda sorpresa. Él lo venció. Él lo venció. ¿Qué dice la palabra? Dice, resistid al diablo Y de vosotros huirá. y de vosotros huirá. Confiando firmemente en Dios, que es lo que tenemos que hacer. Resistid Y al de diablo. vosotros huirá. Si nosotros confiamos en Dios, ¿qué sucede? El diablo no tiene nada con nosotros. Exacto. Echen mano, dijo el apóstol, de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Eso es lo que dice Dios. Echen Así mano de la es. fortaleza, del Echen poder de mano. Dios. Hagan paz conmigo. Así Pero hermana es. Dina, ese es el problema del mundo hoy en día. No hay paz. Estamos en una zozobra. Nuestro ser está en sosiego, desosiego prácticamente. Pero ¿cuál es el problema, cree Ya. usted? Pues Dice- no se ha hecho esto que dice aquí. Sí. Echen mano de mi fortaleza. Echen mano de mi fortaleza. Sí, que hagan paz y hagan conmigo. paz conmigo. Eso Eso es lo que quiere todo Dios. lo que Dios quiere. Mire a Jesús, dice. Mire qué consejo más maravilloso. Así es. Mire a Jesús en todo momento y lugar, elevando una oración silenciosa y con un corazón sincero para que pueda saber cómo hacer su voluntad. ¿Cuál era la oración de Cristo postrado? Señor, ¿qué es lo que deseas que yo haga? Es cierto. Así es. Mi aflicción es a lo sumo. Estoy en grande agonía. Pero Señor, yo vine a Que cumplir no tu voluntad. sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que tú deseas. deseas. Entonces, Así es. cuando venga el enemigo como avenida de agua del Espíritu del Señor, levantará, dice, bandera en favor de usted contra ese enemigo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a levantar bandera. Cuando me nosotros encanta entregamos eso, la fíjese. voluntad a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a levantar una bandera a nuestro favor, dice. ¿Para qué? Para reprender al enemigo. Cuando esté a punto de ceder, cuando usted esté a punto de que ya no puede, de perder la paciencia y el dominio propio y manifestar un espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar y acusar, que somos buenos para hacer eso, Ajá. será el momento de elevar al cielo esta oración. Y aquí está la oración, yo se la leo. Ayúdame, oh Dios mío, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda amargura, ira y maledicencia. Amén. Dame tu mansedumbre, dame tu humildad, dame tu longanimidad, dame de tu amor. No me dejes deshonrar a mi Redentor, Amén. ni Esa. interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de mis hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo de corazón, tierno y perdonador. Ayúdame a ser verdadero intercesor en mi hogar y a representar el carácter de Cristo ante los demás. Que así sea y amén. Qué lindo, fíjese. Qué oración más solemne. Mire qué oración. oración. Así, mi hermana Dina, qué carácter tendría un hombre orando de esa manera. Qué maravillosos consejos que el Señor nos da. Qué lindo, ¿no? Pero fíjese qué lindo en la realidad. Y el comentario que sigue la oración, fíjese lo que dice. Hijo, venid a Jesús, dad a Dios la ofrenda más preciosa que os es posible presentar. Oiga eso. ¿Y cuál es la ofrenda más preciosa? Bueno, pues nosotros somos la ofrenda viva delante de Él. Y luego dice, dale el corazón. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy, el corazón. Hermana Dina, paremos un ratito y perdónele que le corte aquí.
En el mundo cristiano hoy en día, nosotros apelamos, como ministros apelamos y hacemos invitaciones de venir a Cristo, ¿verdad que sí? Así es. Y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Redentor. Pero una cosa que no hacemos nosotros es apelar a que todos aquellos que acepten a Jesús, entreguen su corazón. Entreguen su porque corazón. la clave está ahí. Ahí está, pues es Porque lo que dice. venimos a Jesús, pero no le entregamos el corazón. Pues sí, ese es el problema. ¿Y qué? Allí está el problema. Y cuando no le entregamos el corazón, ¿qué sucede? Siga leyendo. Bueno, sigue allí. Dice, Él Él os habla para deciros, hijo mío, hija mía, hijo mío, hija mía, dame el corazón, aunque vuestros pecados fueren como la grana, lo haré blanco como la nieve. Oiga eso, que os limpiaré con mi propia sangre. Amén, qué lindo, Qué ¿verdad? preciosidad. Os haré miembros de mi familia. ¿Queremos ser miembros de la familia de Dios? Hijos del Rey Celestial. Tomad mi perdón, mi paz que os doy. Gratuitamente. No tenemos que pagar nada. Os revestiré con mi propia justicia, el traje de bodas, y os haré aptos para la cena de las bodas del Cordero. Cuando estéis revestidos con mi justicia, mediante oración, mediante vigilancia, mediante diligente estudio de mi palabra, podréis alcanzar una norma elevada, entenderéis la verdad y vuestro carácter alcanzará una norma elevada. Dice elevada, entenderéis mi carácter y dice y vuestro Entenderéis la verdad y vuestro carácter. y vuestro carácter será modelado. El carácter va a venir a ser modelado por una influencia divina, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Oiga eso. ¿Cómo nosotros, mis hermanos, vamos a Sí. empezar el camino a la perfección para ser santos? Entregando este corazón que tenemos. Y no importa, aquí el relato dice, no importa en qué condición esté. No, Entrega tu corazón a Jesús y ¿qué va a pasar? Él te va a limpiar, dice. Sí, con Porque su la sangre de sangre Cristo tiene preciosa. poder. Así es. ¿Verdad que sí? Pero aquí hay algo bien Recibiremos la interesante, justicia. hermana Dina. Aquí habla de un traje. Habla de un traje y El todos traje tenemos de que poner. bodas. Yes. Recuerde, es un traje de bodas. Mis hermanos, ¿en qué consiste ese traje de bodas? Y es tan importante hablarlo en este momento, en esos minutos que nos quedan. El traje de bodas es un traje que el Señor Jesús tejió en el cielo, en los telares del cielo. Ahí lo tejió. Cuando uno viene a Cristo, le entrega su corazón y hace su confesión de fe, ¿qué es lo que sucede? Él le quita a uno ese traje harapiento, ese traje de pecado, sucio. Y ahora Él le pone su propio traje, ese traje que no lo hicieron los hombres, sino lo hicieron el telar del cielo. Así Se es. lo coloca a uno, ¿por qué razón? Porque uno entregó el corazón. Y ahí está la clave que yo le decía Ahí a usted. está la clave. Confiesa al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y ahora, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuál es el acto siguiente? El acto siguiente es comenzar a guardar sus principios, comenzar a guardar sus mandamientos, porque esta es vuestra santificación. Así es. Y miren qué importante, hay un relato, hermana Dina, en esto. Cuando el Señor Jesús estaba haciendo el escrutinio, recuerden, escrutinio es revisando, ¿verdad? ¿Quiénes son aptos y quiénes no son aptos para estar en esta cena? Había uno que no tenía el traje. No tenía el traje, correcto. ¿Y ahora qué le pasó a ese uno, hermana Dina? Bueno, allí tuvo que salir, dice, que en el grujir de diente. Ahí hay un problema serio. Podemos perder nuestra vestidura si nosotros la manchamos. No solo es, hermana Dina, aceptar a Cristo, sino también entregarle el corazón para que Él lo santifique. Entregar el corazón es entregar mi voluntad, para que Él la santifique y comenzar yo mi camino de santidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es paso a paso. Así Ese es. es
no se logra de la noche a la mañana. Son procesos de ir muriendo a cada situación en nuestras vidas. Y así comienza nuestra santificación. Pero ese uno, el Señor Jesús, ve y le dice: hey amigo, ¿qué haces aquí? Y él dice que enmudeció. No hubo palabras. ¿Por qué? Porque él solo había hecho una profesión de fe. Porque recuerde que él dijo al Señor: vayan a los caminos y traigan a todos, ¿verdad? Y él vino alguien ahí dentro de esa gran comitiva, ¿no? Dentro de ese gran llamado. Pero ¿qué sucedió? No quiso limpiarse él para iniciar su camino de santificación. Sí, llevaba su propio traje, ¿verdad? Él, su traje no lo abandonó. Aquí leímos nosotros que se necesita una transformación total. Para recibir, ¿verdad? ¿Para qué? Para nosotros, que ese traje que nos da por gracia, porque es por gracia, es un don del cielo, que se nos lo pone a nosotros. Y ahora, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con ese traje que tenemos? Dice, un traje emblanquecido por la sangre del Cordero. ¿Qué tenemos que hacer, hermana Díaz? ¿Será que lo tenemos que lo tenemos que manchar? No. ¿Qué tenemos que hacer con ese traje? Allí tenemos que vivir cada día, como dice aquí. Iniciar nuestra perfección. En oración. ¿Para qué? Para Amén. que, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, ese traje se mantenga puro y limpio. Amén. Es de la única manera, no hay otra manera. Tiene que mantenerse puro y emblanquecido con la sangre preciosa de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Así amén. Es, correcto. ¿Por qué razón? Miren. Porque dice aquí, el carácter será modelado por la influencia divina. Amén. No es por nosotros, no. Nosotros por no la podemos. influencia divina. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así es, mi querido hermano. Romanos 8:29, leamos Romanos 8:29 para ir terminando. Y lo leo yo. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Miren, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermana Dina, aquí está el punto principal en esto. Ahí está. Aquí está, dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No me digan que no se puede comenzar el camino de perfección. Y miren 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios 3, 18 dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Amén. ¿Qué es la gloria del Señor? Ahí en el espejo estamos viendo el carácter de Cristo. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Que es, hermana Dina, cuando otros miren en nosotros el carácter de Cristo, las buenas obras, paz, bondad, amor, misericordia, mansedumbre, todo eso, ¿saben una cosa? Hemos iniciado el camino ¿hacia dónde? Hacia la santificación. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso será. Eso sí será precioso. Y terminemos, hermana Dina, con Hebreos 5:8. Ahí Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y era hijo de Dios. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Cómo vamos, hermana Dina? ¿Cómo nosotros vamos a lograr la perfección? Bueno, a través de la obediencia. A eso lo dice el apóstol. Así era a los hebreos. Qué maravilloso. Así es, hermano, hermana, que estás allí. La verdad de las cosas, el Señor nos da las pautas cómo nosotros podemos alcanzar la perfección. Allá de nosotros, ¿verdad? El Señor tiene paciencia para con cada uno de nosotros y nos dice, no importa cómo estés, así como estás, venid a mí, venid. Y mire la esperanza, hermana Dina. Salmo 139:13 dice, tú creaste en mis entrañas. Ah, qué lindo. Me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién lo hizo? Él es nuestro creador. Así es, y dice, te alabo, dice en el 14, porque soy una creación admirable, perfecta. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Este debería ser el mensaje de nosotros para hoy. Podemos iniciar el camino de la perfección. ¿Para qué?
para que Dios cumpla su voluntad en para que Él nosotros. cumpla la voluntad. Amén. Llévenos en oración. Oremos, hermano. Padre bendito y Dios nuestro, gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, gracias por tus consejos divinos y Amén. gracias por aceptarnos así como somos. Pero Sí, Señor, Señor. ayúdanos a reformarnos, a transformar totalmente nuestro carácter para hacer tu voluntad y que tú cumplas tus designios. Amén. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.